Mira, aquí tengo a Bellarina. Buenos días. Hello, bienvenidos a Cozumel. Gracias por atendernos. Súbanse, vámonos porque vamos tarde. Buenos días. Estás conduciendo, no te voy a entretener porque la carretera es un poquito estrecha, pero ¿dónde nos vamos? Ok, vamos al Hotel Westin, que es donde iniciamos nuestro recorrido para el proyecto de Elementos, que se ubica en el campo de golf Country Club de aquí de Cozumel. Pero como las amenidades pertenecen a ese hotel, porque el dueño de ese hotel es socio mayoritario del proyecto Elementos, pues todas las amenidades del hotel van a estar a disposición de lo que van a hacer los que compren condominios en Elementos. Entonces van a tener un 20% de descuento en todo, ya sea en habitaciones, por visitas que tengan, que quieran hospedarse ahí, en desayunos, comidas, spa, gym, etcétera, ¿no? Aunque el condominio Elementos también va a tener gym, pero bueno, si en algún momento dado ellos necesitan estar todo el día en el hotel, tienen el 20% de descuento en todas las amenidades con las que cuenta el hotel. Entonces ahorita vamos a iniciar nuestro recorrido allí. Nos está esperando Miguel, que es un socio también de desarrollo. Entonces prácticamente estamos yendo a la zona norte, zona hotelera norte de Cozumel. Oye, pues se ve muy bonito este paseo, me está gustando mucho. He visto por ahí un barco como girado, caído ahí para hacer fotos, ahí está lleno de estatuas. El paseo es impresionante y lo que hemos venido a hacer, ya lo ha explicado Bellarina, vamos a grabar de principio un buen desarrollo. Claro, no y ahorita que vamos pasando por aquí, quiero decirles que luego al final de todo el recorrido los voy a tener que traer aquí a mi lugar favorito, se llama Hemingway. Hemingway, qué bonito se ve eso, Sí, es mi lugar favorito. Entonces yo les digo, de ubicación es la iglesia católica que está sobre el malecón. Mira qué bonito se ve también esto. Oye, está lleno de detalles, que yo por aquí no había venido en ninguno de mis viajes a Cozumel. Nunca había venido por acá. Y me está gustando. Esto de aquí parece el aeropuerto, ¿no? No, esta es todo lo la Fuerza zona Aérea. Sí, zona militar. De hecho, enfrente está lo que es la casa de asilo de todo el ejército. Antes lo ocupaban los presidentes nacionales cuando venían de vacaciones, pero ahorita ya están totalmente para el servicio militar. Bueno, pues Quiero decirte que en esta zona se llama Puerto de Abrigo, es padrísimo, pero no Sí. puedes usar el dron que trae Alex porque el campo militar lo prohíbe. Sí. Sin embargo, después de pasar esa zona, pueden usar el dron si quieren, porque Claro hay que sí. muchísimo que filmar. vamos a ver si lo podemos usar. Bueno, Bellarina, antes de que me vuelva, yo la interrumpo a ella, ella me interrumpe a mí, pero qué bueno que llevamos esa característica. Nunca había grabado un desarrollo aquí en Cozumel. Vamos a grabar por primera vez uno, muy interesante porque lo lleva Bellarina y aparte porque en la zona donde está encuadrado también muy buena, ¿no? Bueno, de hecho, metros en la rotonda, estamos derecho para seguir justo por Avenida Rafael Leal. en la zona tranquila, segura, en donde prácticamente la gente que le gusta vivir bien, pero que tiene acceso a salir en las noches a tomar la copa, comer, etcétera, pues es un lugar indicado, porque si estás muy en el centro, a veces también no es muy padre estar conviviendo todos los días con el medio de que ya ves cuánta gente baja del ferry. Entonces todo eso no es un solo viaje, como 7 viajes al día de mucha gente que cruza, hace que el centro esté aglutinado siempre. Entonces muchos prefieren la tranquilidad y esta zona es ideal para vivir así. Yo lo diría en palabras mexicanas, diría que esto es zona fresa, zona de gente de dinero, gente que tiene un patrimonio importante. Diría que es así, ¿no? Más o menos, Bellarina. Exacto, de hecho te voy a decir que antes nadie volteaba a ver a Cozumel porque es una isla, pero resulta que después de tantas situaciones con la pandemia, la inseguridad y todo lo que conlleva, la gente del extranjero, en especial americanos, están decidiendo este lugar para vivir. Es por eso que se empezaron a hacer proyectos con la finalidad de cubrir esas solicitudes de gente que ahora está volteando a ver a Cozumel cuando antes ni siquiera la gente apostaba, la gente cercana apostaba por vivir aquí, porque
que decían, ay, es un municipio un poco aburrido, solitario, pero la verdad hoy por hoy ofrece tanto lo que la gente busca: tranquilidad, seguridad y sobre todo un estilo de vida. Bueno, yo creo que estoy a punto de llegar al hotel. Otra cosa, Ajá. la isla de Cozumel creo que es la isla habitada antes que Cancún, antes que Playa del Carmen, antes que toda esta zona de Quintana Roo, ¿no? Se conocía antes que toda esa zona. Claro, es del primer municipio, es de aquí donde salen los presidentes, los gobernadores de todo Quintana Roo. Aquí están las casas enormes, mansiones, que si tenemos oportunidad en el trayecto del día, te voy a enseñar para que puedas darte una idea cómo son las casas de los gobernadores que han salido de aquí. Oye, me está gustando esta zona, ¿eh? Me está gustando mucho. Está muy bien el paseo que me estás dando, la forma de cuidar las calles, las casas que estamos viendo. Por eso estoy grabando, porque estoy aprovechando también el paseo con el carro y aparte lo que nos está explicando Bellarina, que es muy interesante. Y sobre todo, pues este proyecto que vamos a visitar, que está al lado de un club de golf y muy cerca del mar, en una buena zona también, pues más interesante no se puede hacer. Si vosotros sois interesados en adquirir una propiedad en una zona tranquila, yo lo estoy viendo que es así. Esto es el campo de golf. Acabamos de dejar el carro aquí en esta parte. Bellarina está acompañándome a este hotel. Este hotel, ¿cómo se llama? De Westin. Cozumel. Es uno de los más antiguos de Cozumel y de los que tienen 5 estrellas. Qué bueno, tienen una buena vista, impresionante. Qué bueno que me vas a poder pasar toda esta información para la gente que sigue el canal, pero que se acuerden que si veis este vídeo y estáis interesados en comprar en Elementos, Bellarina, voy a poner su número de teléfono y tenéis que contactar con ella o conmigo diciendo que habéis visto el vídeo con Riviera Maya. Es muy importante, ya que hacemos un trabajo, porque si alguien está interesado, que te lo haga saber. Bueno, pues después de pasar el control de seguridad, de limpieza, de higiene, nos encontramos con Bellarina. Buenos días, te voy a grabar, no te va a asustar la cámara, ¿no? Sí, está bien. Yo soy Francisco, Miguel, mucho gusto. igualmente. Bellarina, preséntamelo. Ok, Miguel Hernández. González. Perdón, González es uno de los socios del Desarrollo Elementos, Ajá. al cual vamos a conocer el día de hoy. Como te venía diciendo, estamos aquí porque estas amenidades que goza este hotel Westin serán usadas por los que adquieran una propiedad en Elementos. Entonces te dejo con él. Gracias. Bueno, vamos a hablar del desarrollo. El desarrollo me ha comentado Bellarina que está aquí a unos 500 metros, ¿no? Aproximadamente, al lado del club de golf. Sí, dentro del... Dentro del club de golf. Está ahora ahí modificado en un 70%, me estaba comentando. Sí, ahorita estamos trabajando en fases. Ajá. El primer edificio se entrega en diciembre de este año y luego de ahí vamos cada 6 meses vamos entregando las unidades, ¿no? Oye, ¿en qué va a consistir el desarrollo? ¿Los departamentos van a ser de una recámara, de 2, de 3? ¿Cómo va a ser? Pues realmente tenemos una variación de unidades. Tenemos de 1 recámara, 2 recámaras, 3 recámaras y tenemos penthouses disponibles. Entonces realmente hay unas habitaciones que son un poquito más pequeñas, unas que son más grandes, unos que tienen más interior y unos que tienen más exterior, dependiendo pues del cliente, ¿no? y de los gustos, ¿no? ¿Vamos a poder ver luego algún sunroom que tengáis por ahí? Sí, sí, sí. Entonces ahora nos vamos a dedicar a ver las amenidades del hotel. Sí, ahorita vamos a pasar a ver la parte de la playa, ¿no? El Kids Club, los restaurantes que tiene. Ajá. Aquí la locación de playa y luego de ahí ya nos pasamos hacia ver el desarrollo. Venga, pues vámonos para allá. Ya desde el hall. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues oye, esto es impresionante, ¿eh? Aquí las personas entran hasta para hacer el snorkel. Aquí se debe ver magnífico. Sí, justo estamos en una de las mejores locaciones de la isla, que es la zona norte de la isla. En sí es la parte más exclusiva, ya que no hay mucho aglomeramiento de turistas, sino Ajá. que está en la parte de la parte hotelera y puedes hacer muchas actividades de agua desde la orilla,
¿no? ¿Sí? Puedes entrar caminando, las playas siempre son de arena Es que aquí ya blanca. estoy viendo que hay arrecife como a 50 metros de la orilla prácticamente. Sí, toda la parte alrededor de las piedras y así puedes observar, pues, a veces estrellas de mar, langostas, pulpos, diferentes tipos de peces. Es realmente maravilloso la isla, ¿no? Por eso está reconocido como un lugar... Oye, este hotel es muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, Cualquiera sí, que esté viendo el vídeo, aparte de que el desarrollo de elementos sea la principal de lo que estamos haciendo la grabación, pueden venir aquí para pedir alojamiento tranquilamente, ¿no? Sí. El hotel es nuevo, es el más nuevo de la isla. Y pues sí, pueden venir aquí y alojarse. Hay planes todo incluido y plan europeo. Normalmente Ajá. trabajan mucho con plan europeo para que haya menos aglomeramiento en el hotel. Es lo que quieren, más exclusividad. ¿También lado pueden tiene- hacer un day pass aquí en caso que vinieran? Sí. Puedes pagar un day pass, llegas al lobby, te registras, pagas un day pass y puedes Disfrutar usar de las amenidades, exactamente. Qué bueno. De este lado está un Kids Club, ¿no? que pueden utilizarse igual. Tenemos un restaurante de playa que ahorita está en remodelación. Ajá. Y una tienda de buceo. ¿Sí? El muelle, que es primordial, pues, usando la tienda de buceo, pueden recogerlos en este muelle. No tienen que ir a los muelles de la isla, sino que aquí los pueden pasar a buscar. Es un poco más privado y lujoso, ¿no? Esa parte. Ya he visto que tienen allí el lugar para el tema de buceo, qué bueno. Exacto. Aquí tenemos la alberca. Realmente todo está muy compacto. Aquí hay una alberca de 25 metros para nadar. Sabemos que Cozumel es un destino deportivo. De hecho, acaba de ser el medio Ironman este fin de semana. Y esta semana tenemos un Mundial ITU, que es una distancia un poco más corta en triatlón. Hay un snack bar, una alberca de 25 metros para gozar durante el día, o la natación, ¿no? Esto es un fabuloso, esto es increíble, está buenísimo. Sí. Aquí tenéis para tomar lo que queráis también, de bebida, comida, unos Exacto. baños. Los baños y 2 cabañas que son típicas desde que desde toda la vida, ¿no? De cuando estaba un hotel pasado que se llamaba Cabañas del Caribe. Son 2 réplicas de las cabañas donde se pueden también hospedar, ¿no? Qué bueno. Oye, me encanta el lugar, ¿eh? Miguel, ¿qué más les podemos decir a los que compren en Elementos, que pueden disfrutar de lo que estamos viendo? ¿Qué más les podemos decir de aquí, de la zona esta del hotel? Pues en sí que las amenidades que nosotros damos son un poco más exclusivas que pues, realmente los demás desarrollos de la isla. Nosotros tenemos diferentes accesos a las playas, lo cual también pues tenemos una exclusividad para entrar a este club de playa, ¿no? Donde pues, tienes baños, donde tienes comida, descuentos en comidas, tienes alberca donde nadar, albercas donde disfrutar y pues un mar espectacular, transparente, donde pueden gozar sin tanto tráfico de lanchas, ¿no? Con la seguridad. Qué bueno, Miguel. Estoy observando, porque yo vivo en Playa del Carmen, estoy observando algo que a vosotros a lo mejor no le dais el valor que yo le doy. Pero yo normalmente cuando estoy en Playa Mamita digo, mira, ahí está Cozumel, se ven los edificios de Cozumel. Y ahora mismo estoy viendo Playa del Carmen desde acá. Qué bueno. Sí. Eso está muy bien, está súper despejado el día. Voy a parar un momentito la cámara. Me has traído a un lugar impresionante, me has presentado a una persona excelente como es Miguel. Oye, me ha encantado. Pero antes me comentabas que este era el primer hotel de aquí de Cozumel y Miguel ha dicho que es el más nuevo. Quería que me lo aclarase, Miguel. A ver. Sí, básicamente el terreno en sí donde está este hotel, estaba un hotel que se llamaba Hotel Cabañas del Caribe. Ese fue el primer hotel de playa de toda la Riviera Maya. Qué bueno. Y después de eso, pues ahora se construyó el hotel de Westin Cozumel. Qué bueno, pues se ve estupendo, se ve bonito. Mira qué terrazas tenemos ahí. Es impresionante, es un Sí, 5 todo es vista al estrellas. mar. Y esto lo podéis disfrutar por comprar en Elementos. Ahora, cuando vayamos a Elementos, ¿qué nos vamos a encontrar allí? Pues realmente el concepto que tenemos en Elementos es lujo dentro de la selva, rodeado de pura naturaleza. Solo se puede impactar el 30% de los terrenos, 70% es parte verde. Estamos dentro de un santuario de aves. Ajá. Entonces realmente por la migración de las aves del norte de América que bajan al sur, por eso aquí vienen a anidar durante un tiempo y por eso se considera un santuario.
realmente solo se puede construir, como dije, el 30%, subir 3 niveles, y por eso es un área muy exclusiva de la isla. El valor que yo le daría mucho a lo que estamos ofreciendo este desarrollo es una exclusividad en una zona, digamos, importante, donde no van a encontrar aglomeraciones de gente, van a encontrar mucha naturaleza, van a encontrar el mar muy cerca, van a encontrarse con un club de golf también pegado a él. Y bueno, eso es un valor de plusvalía tremendo. Lo digo porque hay mucha gente que sigue el canal, que está en Estados Unidos, en Canadá, por aquí por México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y muchas veces me piden la seguridad aquí en la isla, ¿cómo está? Me piden seguridad, sobre todo, lo primero. Realmente, pues hemos sido considerados uno de los destinos más seguros de México. En su momento tendríamos se llama la bandera de PAX, que es una de las banderas de seguridad última, ¿no? O sea, desde que empezó la pandemia todos pensamos que iba a pasar algo fuera de lo normal. Realmente aquí estamos aislados de todo lo que estaba pasando, ¿no? Los casos nunca se elevaron, o sea, aquí... Hubo muy pocos casos aquí en Cozumel de COVID, sí, muy poquitos. Y luego... Sí, realmente lo que pasa pues es como que en cualquier lado, ¿no? Dentro de la ciudad, pues, son detallitos, pero realmente protegemos y cuidamos mucho a nuestros inversionistas y turistas que vienen a la isla. Nosotros como locales, pues fascinados de vivir acá, más que nada la parte familiar. Sabemos que si estás con tus hijos y está la nana con ellos y puedes caminar en el centro, no tienes que estar con ellos, no tienes la inseguridad de que algo vaya a pasar o pasen ahí de la raya, ¿no? Entonces somos muy afortunados de vivir en la isla. El tema no es una isla de fiesta, es una isla que se hacen las cosas de día, y eso atrae mucho tema de paz, ¿no? Paz y tranquilidad. Otra de las cosas que quiero resaltar es que nosotros allí en Playa del Carmen estamos acostumbrados a tener muchos desarrollos en preventa, muchos desarrollos que se están construyendo, también pasa en Tulum, y aquí en Cozumel eso es más escaso, más, digamos, que lo que hace también es que le dé más valor, más plusvalía a los desarrollos que se están construyendo, como en este caso Element. Esa es otra ventaja, porque por acá es muy difícil de dar un permiso de construcción tan fácilmente. Sí, exactamente. Es difícil por toda la zona protegida que hay en la isla, ¿no? O sea, de repente algunos desarrollos que están haciendo en la isla es dentro del centro, y pues lo que nosotros queremos es eso, ¿no? O sea, dar lo que es la isla, vivir dentro de la selva, y tener todas las amenidades muy cerca, como la playa, a 1 kilómetro, 500 metros, o sea, todo está muy cerca, estás en una isla, ¿no? Entonces hay muy diferentes lugares donde puedes escoger para ir, y vivir dentro de la selva es algo mágico, ¿no? Porque te trae mucha vibra positiva, pues al final de cuentas de nuestros ancestros, ¿no? Que realmente no vivían al lado del mar, vivían dentro de la selva, por los mismos cuidados que daba, la frescura, malos climas, todo. Entonces eso hace que sea un poco más especial estar rodeado de naturaleza, ¿no? Otra pregunta que te quiero hacer: normalmente allí en playa, cuando vendemos un desarrollo, por ejemplo, este hotel tiene unas vistas al mar excelentes porque está justo pegado a la playa. Desde el desarrollo de Elementos, ¿podemos ver el mar? ¿Desde qué planta se podría ver? Pues cuando estás en la alberca tienes una vista al horizonte, sí se puede ver el mar. Nuestra speech de venta no es eso, ¿no? Nuestras áreas comunes todas son en la parte de arriba, y pues ver áreas verdes, ¿no? O sea, realmente ver los loritos en las mañanas, o sea, los diferentes tipos de garzas volando durante el día. Va a ser increíble. Es un concepto totalmente diferente, ¿no? Estás al lado del mar, más no tienes los temas de estar al lado del mar y tienes la salitre que deteriora todo. Son pros y contras, ¿no? que puedes ver, pero como vuelvo a lo mismo, la energía que te tira estar dentro de la naturaleza es única, ¿no? Pues ya tengo ganas de conocer el lugar y conocer el desarrollo. ¿Qué te parece si nos acercamos? ¿Algo más por acá? No, yo creo que está perfecto, y nos vamos para allá. Llévalo, Miguel, para que vea cómo se ve desde el 8º piso. Vamos, sí. Sí, vamos a ver eso. Bueno, pues es un regalo que nos hace Bellarina, porque imaginaros desde ahí arriba las vistas que vamos a tener. Increíble, ¿no? Es un regalo que le hace a los seguidores.
No, es que si no te impresiona eso, no te impresiona nada. Bueno, pues vamos a verlo. Hemos salido del ascensor, que es súper cómodo. Gracias, Miguel, por traernos a esta maravilla. Buenas tardes o buenos días. Bueno, pues mira qué alberca tenemos aquí. Y estamos en la última planta, en la 15. Con estos camastros. Yo me quiero hacer fotografías aquí antes de irme al desarrollo. Miguel, nos íbamos a ir al desarrollo y no le íbamos a enseñar a la gente que sigue el canal esta maravilla. Estamos en Cozumel, en la isla de Cozumel, que es la más grande de todo México, ¿es así? Y mira el color del mar que tenemos aquí abajo. A eso me refería cuando decía de hacer snorkel. Allí hay gente haciendo snorkel, justo en la orilla casi. Ya están con un arrecife y ya están viendo pues pescaditos, puede ser estrella de mar. Bueno, yo he disfrutado mucho cuando he venido a Cozumel a hacer snorkel. Es fantástico. El mar de Cozumel yo he visto perfectamente a 20 metros el agua clara, como si fuera pues que estás ahí en una pecera, por decir algo. Esto es impresionante, ver los barcos ahí cómo se mueven, parece que están jugando. Y lo que os decía antes, allí tenemos Playa del Carmen, todo aquello que veis es Playa del Carmen. Habitualmente yo estoy en aquella parte, hoy estamos aquí. Aquí estáis disfrutando de estas vistas maravillosas, excelentes, que tú ya estarás más que acostumbrado a disfrutarlas, ¿no, Miguel? Sí, véngase para acá. Ah, y esto es lo que me querías enseñar, ¿no? La otra parte. Se ve maravilloso, ¿eh? La naturaleza que va a ofrecer el desarrollo. El club de golf aquí al lado. Y me vas a decir la situación desde este punto, ¿no? Sí, pues justo ahí se puede ver elementos, ¿no? Aquí justo, ahí delante. Ese edificio que estamos viendo ahí en la primera fase y se va a convertir en ¿cuántas fases? Son 5 edificios. Ajá. Y esa es la parte más alta que se puede realmente está sumergido por todo. Sí, no se puede elevar mucho, pasa como en Tulum, que no puedes estar por encima de los árboles, ¿no? Exacto. Pero se ve maravilloso, desde arriba se ve estupendo. Mira, mira dónde está situado, tenemos el club de golf, todo esto tapado con árboles, luego rodeado de mar por todas partes. Y la isla Pasión debe estar por ahí al lado, ¿no? Esa es la pasión de estar. Sí, yo he estado en Isla Pasión, me ha encantado. Sí. La isla de arena. Ahí aquí abajo tenemos también el club de golf, allí también. Qué colores se ven allí, más bonitos. Esto es Cozumel, visto desde la quinceava planta del hotel. Maravilloso, ¿no? Lo que sigue. Os digo que yo también me llevo sorpresas, que yo vengo a grabar y no sé dónde voy a ir. Y Bellarina me ha traído uno de los sitios más espectaculares que se pueden tener aquí en la Riviera Maya, ¿eh, Bellarina? Te va a hacer una foto, Alex, mírale. Qué bueno. Aquí, Alex, ¿estás contenta con Alex de que sea tu fotógrafo? Claro, por supuesto. Bueno, pues esto, aunque no lo creáis, me voy a quitar esto, aunque no lo creáis, es el vídeo del desarrollo Elementos. Si os interesa invertir aquí, en esta zona tan importante, tan buena, de la Riviera Maya, de Cozumel, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo o con Bellarina. Bellarina os va a atender igual de bien como yo. Miguel, a pesar de que estás acostumbrado a ver esto, no te cansas de mirar, ¿eh? No, no es espectacular, ¿no? Sí. Esto enamora. También pueden venir aquí al roof la gente que compra en Elementos, las personas que tengan su momentos propiedad. donde no haya, cuando es temporada alta, sí. Cuando es temporada alta es únicamente para lo exclusivo para el hotel. Pero cuando es temporada que no es alta, Exactamente, sí pueden subir. pues qué bueno que puedan disponer de las amenidades que tenemos ahí abajo y a veces, cuando no es temporada alta, también puedan subir hasta acá. Aunque si pidieran permiso solamente para ver esto, no creo que le dijeran que no. Otra cosa es disfrutar de la alberca y tal, pero por subir, hacer una foto, ver esto es una maravilla. Tienen aquí promociones de sunset, entonces pues pueden subir y consumir. Ah, porque con la consumición ya pueden subir. Exactamente. Está muy bien. Sí, pues aquí se ve el horizonte, y aquí cae, entonces está espectacular. Sí, allí está cayendo lluvia precisamente y por allí también ahora, para que veáis que aquí en cualquier lugar cae lluvia, pero de golpe no llueve. Me encanta, y aparte el mar hoy está tranquilo, sin ninguna ola y más espectacular no puede ser. Bueno, Bellarina, yo quiero hacerme fotos por acá con vosotros dos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, Bellarina, ya una vez conocido las amenidades que van a tener aquí con Miguel, que nos lo ha explicado muy bien, qué bueno que ya se han situado, se han hecho una idea en qué zona de la isla están,
Hemos grabado desde ahí arriba, que es una maravilla. Nos vamos a ir a dónde. Nos vamos ya directamente al desarrollo, ¿no? Exacto. Esto parece de película, ¿eh? El hotel es divino, me encanta. Hasta luego. Y mira, mira cómo estamos rodeados. Amplitud. Otra de las cosas que me ha gustado, Miguel, es que me has explicado que este desarrollo, a pesar de que sea de una recámara, es amplio. Sí, tenemos diferentes metros cuadrados, desde 117 metros cuadrados. Ese es el más pequeño. Sí, es el más pequeño. Es increíble, ¿eh? Me encanta. Eso lo vamos a ver ahora. Nos vemos allí. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Otra vez por la avenida, ya nos estamos alejando del hotel. Qué bueno que Bellarina nos acompaña, nos explica cosas de la zona. Con ella vais a contactar en caso de que necesitéis, o conmigo, necesitéis más información. Me ha sorprendido mucho el departamento más pequeño, más de 110 metros cuadrados. Es increíble. Y cuando os enteréis del precio también os va a encantar. Mira aquí unos caballos. Yo creo que para una zona exclusiva como la que estamos, está fenomenal el precio. Eso luego lo vamos a hablar. Si el de una habitación, una recámara, 110 metros cuadrados, 117 creo que era, imaginaros el de 2 o el de 3. Eso en un ratito, aquí delante lo vamos a ver. Pues mira, esta es la entrada, primero en esto de seguridad, donde nos van a dar el alto. Están allá esa publicidad. Ahí tenemos la publicidad de elementos, ahí tenemos cómo se va a ver. Luego voy a poner los renders de cómo va a quedar el desarrollo. Y mira qué entrada más bonita tenemos hacia el desarrollo, está muy bonito. Estamos paseando por aquí por el camino yendo al desarrollo, que estamos muy cerca. Me estabas diciendo que el concepto que tiene este desarrollo, ¿cuál es? Es wellness. Wellness significa bienestar integralmente hablando, mente, cuerpo y alma. Entonces, como normalmente la gente que trabaja, que son exitosos, empresarios, gente de negocio, llega el momento que buscan los lugares así para poder recuperar esa armonía interior, esa paz, ese equilibrio en la vida, porque es lo que buscan al final. Entonces, este es un lugar de bienestar, es para que te encuentres contigo mismo, al contacto con la naturaleza, disfrutando de las miles de aves y algunos animales silvestres que todavía están en la zona, porque aquí es como que más conservada. Entonces, vivir aquí alejado de todo es eso, bienestar, armonía integral. Y saliendo de aquí a 5 kilómetros, pues nuevamente nos volvemos a encontrar con todo lo que nos gusta: bar, karaoke, restaurante, bullicio, etcétera. Pero esto, el concepto es bienestar, es wellness. Oye, ¿por qué? Bueno, porque tú misma lo has dicho, en 5 minutos estamos en el mar, el que quiera el mar, y estamos en mitad de la selva, rodeados pues de vida salvaje, pero tranquila. Ya acabamos de llegar. Tenemos una propiedad que prácticamente los acabados que vamos a ver en el desarrollo que está aquí al ladito es como van a estar los acabados, ¿no? Exactamente. Pues vamos a verlo, vamos a ver esos acabados y así nos damos cuenta del material que utilizáis para trabajar. Algo muy importante, porque la gente cuando compra algo por un valor importante, pues también quiere que sus acabados sean importantes, sean de calidad. Exacto. En este caso, ¿qué me puedes resaltar? Pues como había dicho que solo podemos impactar el 30%, ahorita cuando estuvimos caminando estamos rodeados de pura naturaleza, solo Sí. se limpiaron los árboles alrededor. Pasamos. Nada más podemos quitarnos los zapatos, por favor. Bueno, pues estoy entrando aquí, está habitada la vivienda, ya lo veis, pero lo importante de entrar acá a grabar es que veáis el tipo de material que se utiliza, las paredes, cómo se trabajan. Eso lo va a contar Miguel en un momento.
Aquí esta vivienda es fabulosa, pero lo importante de lo que estamos viendo es los acabados. A ver, explícame un poquito ese tema. Sí, esos son acabados muy similares que vamos a estar utilizando. Son colores neutros, blancos, puntas boleadas de las paredes. Todos los del segundo y tercer piso van a tener los balcones con cristales para que puedan observar la naturaleza. Como pueden ver, realmente estamos al 100% rodados de naturaleza. Manejamos espejos de baño, incluimos los closets como si fueran de vivienda, no como si fuera un departamento de renta. Incluimos aires acondicionados, incluimos ventiladores de cuarto. Las cocinas son un poco similares a esto. Obviamente estos son acabados específicos, pero estamos manejando cuarzo para las tarjas. Tenemos espacio para tener lavavajillas. Tenemos incluido la estufa, la campana, otros electrodomésticos no, pero trabajamos con teca y cualquier cosa que quieran podemos darles el descuento que nos dan a nosotros. Tenemos las cancelerías son de este color, son de piso a techo y lo que queremos siempre es tener muchas áreas abiertas, ¿no? Que se vea la naturaleza que te rodea, que es lo importante, ¿no? Exactamente, los techos de los departamentos son de 2,70 igual, las luminarias que manejamos son muy simples y detalladas para que no vaya a haber mucho aglomeramiento en el área. Tenemos un catálogo donde pueden ver muebles similares a esto, de maderas de la región, de parota, de salam, donde pueden escoger. Y pues esto es básicamente el concepto que queremos. Las albercas que tenemos son de chucum. Ajá. Y La alberca que tenemos en los departamentos son de chucum. Tenemos 2 albercas comunales y un gimnasio interior-exterior. Qué bueno. Pues mira qué bonita se ve esta, cómo se ve fuera el perrito que está con ganas de bañarse. Qué bueno por él. Esto es una pasada verlo ahí bañarse, ¿eh? Pocas veces veo un perrito como este disfrutando del agua. Sí. Mírale. Bellarina, antes me comentabas que el proyecto se llama Elementos y es por las razones que estamos hablando, tema de naturaleza. Cuéntamelo un poquito. Bueno, más bien es el concepto que yo le estoy dando a mis clientes, porque Sí. acuérdate que estamos enfocados a un mercado medio alto. Sí. La mayoría de la gente de nuestro mercado está tan ocupado trabajando en lograr el éxito, en lograr buenos negocios, que el estrés del día a día acaba con el equilibrio que todo ser humano tiene, que es emocional, espiritual y el alma en sí, físicamente hablando también, porque es para ejercitarse. Entonces aquí en Elementos, que también quiero decirte, porque al fin y al cabo estamos dándole mucho realce a la naturaleza, precisamente porque buscamos armonía integral. Mente, al contemplar esto en un amanecer o en un anochecer es increíble. Ejercitarse, van a haber actividades que te van a permitir, como hacer ciclismo, al salir a correr en las mañanas. Imagínate en un entorno así todo lleno de naturaleza. En las tardes, el espíritu, en las mañanas podrás hacer yoga. Todo eso hace que en un momento dado recuperes el equilibrio y la armonía con tu yo interior, pero también con el entorno. Total, que al final las personas terminan muy equilibradas, relajadas y su vida la enderezan en caso que tuvieran algún problema. Imagínate vivir aquí en un lugar así como este, elegante, moderno, pero que te da toda esa tranquilidad. Y ya lo hemos visto cuando hemos entrado, rodeados de naturaleza, ningún ruido, como mucho algún animal que está por ahí pues haciendo sus ruidos naturales y ya veis el perrito cómo está de contento aquí. Pues no queda otra que ir a ver el desarrollo ya, ¿no? Sí, vamos. Pues vámonos para allí. Venimos desde la vivienda que hemos estado grabando. Aquí está Bellarina. Ya veis que están trabajando. Oye, 5 o 6 fases, que no lo tengo claro. Son 5 edificios, Sí. de los cuales ahorita ya tenemos dos completamente vendidos. 2 completamente vendidos. Estamos al 50% vendido. Y de lo que está acabado, que lo que es esto de acá,
totalmente vendido y se va a entregar en diciembre, ¿no? En diciembre de este año. Después de diciembre, cada 6 meses estaremos entregando los edificios. Yo creo como va la parte de ventas, que realmente es un producto que acabamos de sacar hace 6 meses, Ajá. pues realmente es algo que está teniendo mucho éxito y felicidad y emoción para la isla, ¿no? Porque como decimos, estamos rodeados de naturaleza. Entonces ahorita con el apoyo de ustedes y de todos los que nos están promocionando, pues realmente creemos que podemos hasta adelantar todo el proyecto, posiblemente hasta 1 año de anticipo, ¿no? Qué bueno. Oye, pues mira, aquí estamos delante del desarrollo. Esta es una de las primeras, del primer edificio, de los 5 que se está construyendo. Aquí vemos a la gente trabajando y lo que estabas diciendo, rodeado de naturaleza. Cuando esté acabado lo van a ver en los renders, ¿a que sí? Alex, ¿estás dispuesto a volar el dron desde acá? ¿Estás dispuesto a...? Si no hay ninguna cosa rara, pues sí. Pues a mí me gustaría que mientras yo hablo con Miguel, tú fueras volando el dron, me grabaras esta zona de acá. ¿Dónde le recomiendas que vuele el dron? ¿Aquí mismo, para que vean el desarrollo cómo va a ser? Sí, aquí o justo por donde está la caseta, Sí. ahí, aquí literalmente en la calle, y que toda esta parte que ve hacia los departamentos es área verde. Ajá. Nosotros le decimos un pulmón verde porque va a haber una pista para correr de casi 1 kilómetro y áreas y senderos para caminar dentro de la naturaleza donde no va a ser impacto, donde nunca va a estar... Y las personas que compren aquí van a poder pasear por la noche, por el día, van a poder hacer yoga, por ejemplo. Qué bueno. Pasear con el perrito, hacer correr. Exactamente. Qué bueno. Vale, ya lo sabes. Demuéstranos lo que hay por aquí cerca. Bueno, pues aquí hay selva. Sí. Bueno, chavalote. Estas imágenes que toma Alex os las voy a poner luego cuando finalicemos de grabar el desarrollo y vais a disfrutar lo que es de esta parte de la isla de Cozumel a vista de dron por Alex. Es que estamos cerca del aeropuerto y a lo mejor no le da autorización, vete a saber. Esperemos que sí. Eso te decía que por la caseta. Yo creo que es dependiendo del dron, ¿no? Vamos a ver. Igual, si puedes volarlo, qué bien, pero de momento no te está dejando. Así que yo me voy con Bellarina y con Miguel. Y si consigue volarlo, qué bueno. A mí me encantaría que lo volara. Es que este dron, los permisos no los concede tan fácilmente. Tenemos otro que ni siquiera pide permisos, lo vuelas y no pasa nada, pero aquí es delicado. Bueno, este es el desarrollo de elementos, el primer edificio. Yo como vosotros lo estoy descubriendo. Ya hemos visto ciertos acabados. Aquí ya estamos con los acabados de piso, pues por eso tenemos bloqueado la zona. Porque ahora mismo está recién puesto y para que nadie pise y se mueva. Este es de una recámara. Este es de 2 recámaras. Ah, de 2 recámaras. Los 2 que están en el primer planta siempre son de 2 recámaras. Y luego subimos, tenemos todo el tiempo de entradas de luz. Ahí tenemos Aunque una solo entrada. tenemos 3 niveles, tenemos un elevador. Sí. Vamos a ver aquí es de 2 recámaras. Bueno, aquí ya nos podemos hacer una idea de lo grande que es el departamento. Este de 2 recámaras, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? Este es de 133 metros cuadrados. Como puedes ver, tiene todo el tiempo esa área verde. Esto sería todo esto, bueno, El master bedroom acá. aquí me puedo imaginar que la habitación principal con un baño dentro, ¿no es así? Sí, aquí tienes un baño con dos tanques, los lavados. Y mira qué terraza tendrías en caso de que comprases. Todo es cristal, este es alrededor y este es tu vista, ¿no? Ya veis que lo están trabajando firme, con paredes fuertes, grandes, amplias. Se entrega equipado, Semi-equipado. semi-equipado. Cuando me dices semi-equipado te refieres que la cocina te la dan pero no completa, sino... Tenemos con estufa, con campana y tenemos salidas para si quieren poner un lavavajillas y el espacio para el refri, más no entregamos el refri. Los muebles de la cocina se entregan. Todos esos están, los muebles de la cocina sí están. Luego aire acondicionado y ventiladores. Sí, eso sí incluye. Y los closets. Los closets también incluyen, en los cuartos incluye todas las tarjas de cocina, todo, o sea, todo realmente para que tengas una cama y puedas estar aquí. Luego los baños se incluyen con todo lo normal. Todas las amenidades de los baños, o sea, las tarjas, las llaves. Pues está bastante bien equipado, ¿eh? Está bastante bien equipado. Diciéndole lo de los 3, las celdas solares
de Sí, alguna manera. y ahorita estamos con una promoción que todos los departamentos, al momento de comprarle, te incluimos 3 paneles solares para que puedas ahorrar en la energía eléctrica o solamente pagar el subsidio. Total, que es una buena oferta que le estás haciendo. 3 paneles solares, con lo que te va a ahorrar de electricidad eso. Exacto. Están conectados igualmente a la red eléctrica, Sí, ¿no? están conectados a la CFE, que es la red eléctrica. Los paneles solares no van a una batería, van directamente a la red eléctrica y es un revolvente de la luz que consumas hasta que le regresan. En caso de tener mascotas, animales, no hay ningún problema en que vengan acá, ¿no? No, nada. Qué bueno. Es una pregunta que me hacen muchas veces, por eso la resalto. Otra de las preguntas que suelen pedir mucho es el mantenimiento. No sé si ya te lo he preguntado en cámara anteriormente, yo ya sé cuánto es. Es de $2 el metro cuadrado, hasta que haya una administración y lleguen a un punto medio, ¿no? Pero Claro. Y este es un departamento de 2 recámaras, este sí tiene un balcón. Bastante amplio. Y este es de 138 metros cuadrados, es un departamento de 2 recámaras un poquito más grande y con mucha más amplitud de luz, entonces por eso tenemos las dos diferentes, ¿no? Esta sería la entrada de una de las recámaras, esta otra. Este baño sería para esa recámara y para las visitas. Exactamente, y es un baño completo. Qué bueno. Tenemos 2 baños, van 2 baños completos. El de la recámara principal, que está siempre trabajando. Esta recámara, que también tiene su luz ahí, con el baño que tenemos para las visitas, pero baño completo. Una sala comedor bastante amplia, porque mira de dónde entramos, esa es la puerta de entrada. Fíjate qué gran comedor tenemos aquí. Es sala, comedor, cocina. Qué bueno. Oye, cuando les pongamos los renders se pueden hacer una idea de cómo queda el acabado, ¿eh? Increíble esto, me gusta mucho. Mira la terraza que tendríais. En esta terraza, qué vista tenéis. Increíble. Me gusta muchísimo, ¿eh? Luego aparte, Y es que hay que comentarles que no estamos solamente en la selva. Sí. Este es un campo de golf. no, y aparte de eso, que serán 5 edificios que están uno cerca del otro con unas amenidades aquí dentro y esos paseos para poder pasear por acá. Que no es que digamos, cuando quieres ir por ahí, pues te vas a tener miedo. No, se van a construir unos paseos para que hagáis lo que acabas de decir. Entonces, tomando en consideración que ahora no está funcionando el campo de golf por el tema de la pandemia, imagínate cuando ya esté de nuevo funcionando. Es importante. Vistas increíbles del campo de golf. que van a Claro que tener. sí. Es importante que hayas dicho que ahora mismo no está funcionando por el tema de la pandemia, pero esas personas que les gusta el golf, más adelante podrán disfrutarlo si quieren apuntarse a ese campo. Sí, sí. Eso no entra dentro de las amenidades del desarrollo, pero sí es bueno que lo sepan. Bueno, pues vamos subiendo. Este es el primer edificio y nos vamos a ir para la parte de arriba. Ahora Miguel está aquí con la persona encargada. ¿Ya ahorita podemos subir todavía no al roof? Sí, ya podemos ir subiendo al rooftop. Miguel, este edificio se entrega en diciembre. Diciembre de 2021, este Pues año. diciembre son poco más de 2 meses, hacéis un trabajo muy rápido, ¿no? Tenemos a más de 50 personas trabajando ahorita en el proyecto para poder entregar el tiempo y forma. Eso es lo bueno que tiene, que ya en esta época de la pandemia los trabajadores ya pueden venir a trabajar al 100%, creo, ¿no? Sí. Algo que antes no se permitía. Bueno, pues aquí arriba en el roof nos encontramos con estas vistas. Nos encontramos con una alberca común, que una vez que esté todo esto acabado va a quedar maravilloso. Aquí arriba en el roof también tenemos gimnasio. En el edificio de al lado, y luego Ajá. aquí va a haber un puente. Si te quieres conectar, Ah, se podrán conectar con un puente. en la parte de arriba hay un puente que te conectas. Este edificio, el edificio de al lado. Entonces, Aquí no vamos a tienes tener que- otro edificio, se va a conectar y ahí tendremos el gimnasio, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Pues yo voy a grabar un poquito las vistas que tenemos desde acá. Aquí arriba habrá baños también, me imagino, y duchas. Sí, 2 baños. Hay una regadera exterior, hay 2 baños. Hay una parte de un asador. Y aquí me imagino que mesas, camastros. Exactamente. Nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar. Yo he visto mucha publicidad de elementos. Allí en Playa del Carmen, en el Facebook, nos lo ponen cada día. Eso es impresionante cómo queda. Aquí están con el tema del siguiente edificio, de otro de ellos. Estas son las vistas que tenéis. Bellarina,
yo creo que más de un seguidor se va a poner en contacto contigo para que le des toda la información que necesita de lo que estamos viendo. Departamentos de una recámara, de 2 recámaras y de 3 recámaras. Y le voy a preguntar a Miguel ya por los precios, para que se haga una idea del buen precio que tiene para la zona donde estamos. Miguel, aquí las personas que te quieran contactar, quieren hacer un apartado, ¿con cuánto hacen el apartado? Puedes hacer un apartado con $5,000 y luego de ahí escoges tu plan de pagos. Ahorita estamos en una etapa de preventa, entonces puedes pagar el 30%, 50% o el 80%, y dependiendo de cuánto pagues de enganche es el descuento que te podemos dar adicional al precio de preventa. Entonces el 30% es el precio de preventa, 50% te damos un 3% de descuento del precio de preventa y un 80% te damos un 5% del precio de preventa. Y es lo que hablamos mucho de la plusvalía al momento de pagar todo de contado, porque se te entrega en cuestión de muy poquito tiempo, pues ahí le estás ganando 5 puntos a tu dinero. Aparte de toda la probabilidad que va ganando durante la construcción. Exactamente. Otra de las cosas, Miguel, qué bueno que empezasteis haciendo de una recámara en 117 metros cuadrados, ¿es así? Sí, hay una recámara de 117 metros cuadrados, hay 2 recámaras que son un poco más pequeñas, 106, 104 metros cuadrados, y recámaras de 153 metros de 3 habitaciones, de 133 metros de 2 habitaciones y 253 metros de penthouse, ¿no? Te lo resalto esto porque es muy importante que los metros cuadrados los metáis en la cabeza, porque os hablan a veces compras de 2 recámaras, de 3 recámaras, hasta dónde llegan los metros cuadrados. Estamos hablando de una recámara que en Playa del Carmen, lo que aquí tiene una recámara, allí lo tenemos de 3 recámaras en muchos de los desarrollos. Entonces, por eso el valor de lo que nos va a dar de precio lo tenéis que comparar por ese motivo. El de una recámara de 100 y pico metros cuadrados, ¿en cuánto sale? Pues empieza de precio de preventa en $202,000, y si pagas de contado te queda en $192,000. Entonces, al final de cuenta, por precio de metro cuadrado estás hablando de $1,800 el precio de metro cuadrado, cuando solo el comparativo en la isla va de $2,200 a $2,500 el metro cuadrado, lo cual, si estás comprando por inversión, la plusvalía solamente que va a tener tu departamento, pues ustedes pueden hacer las matemáticas, ¿no? Que sube hasta $2,000 a $2,300 el metro cuadrado de una recámara de 117 metros cuadrados, cuando normalmente son de 65 metros cuadrados. Ahí está. Luego el de 2 recámaras, que está en 130 metros cuadrados aproximadamente, entre 130 a 140, ¿en cuánto saldría aproximadamente? $270,000. $270,000, no llegamos todavía a 300,000. No, y si tenéis el descuento, pues mejor aún. Y luego tenemos el de 3 recámaras. El de 3 recámaras, que es de 153 metros aproximadamente, y ese está en $300,000. $300,000 es un gran precio para lo grande, para lo bueno que habéis puesto de material. Y luego el penthouse, ¿en cuánto saldría? El penthouse está en alrededor de $350,000. ¿Y el penthouse cuántos metros cuadrados tiene? 152 metros cuadrados. Es impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. El precio por metro cuadrado del penthouse está alrededor de $1,500 el metro en precio de preventa. Esto, pues obviamente los precios van a ir subiendo, pero nosotros acabamos de salir a la venta, por eso son los precios que tenemos ahora de preventa, ¿no? Una pregunta importante sería, si yo compro el departamento, ¿lo puedo poner a renta como yo quiera, vacacional o a largo plazo? ¿Me vais a poner algún problema? No, pues realmente estamos en un lugar de inversión, en un lugar turístico, y pues si vas a comprar, pues lo más seguro es que lo vas a querer tener como inversión y también con una segunda vivienda en el momento que quieras venir a vacacionar. Entonces, realmente no hay restricciones mientras que sigan realmente los permisos o realmente las reglas, pues, de toda la comunidad, ¿no? Aparte de la seguridad que hemos visto en la entrada, que una persona te permite entrar y salir, aquí dentro, para entrar al edificio, ¿hay otra seguridad? Hay 2 seguridades para entrar al complejo, la de la entrada de la calle y la de la entrada de la caseta, que va a estar aquí para poder... Entonces, ¿esto va a estar cerrado? Sí, exactamente. Qué bueno, eso es importante saberlo. Yo me voy a parar un momentito aquí la cámara. Estoy a punto ya de finalizar el vídeo aquí en Elementos, ¿vale? Y me estabas comentando el tema de Elementos. Vamos a ver, este edificio tiene un nombre, ¿a que sí? Tierra. Tierra. Y tenemos 5 edificios. Entonces, si este es tierra, si este edificio se llama tierra, el de aquí al lado que va a empezar se llamaría... Agua. Entonces, este edificio que tenemos aquí, este edificio tiene el nombre de agua.
¿Y los otros tres? Sigue fuego, Fuego, aire. aire. Y hay una sede que es como el nombre de elementos, que es como en donde se van a encontrar todas las amenidades compartidas. Porque este mismo tiene una conexión con el que viene del otro lado. Es como una torre. Miguel, ¿verdad que tienes como, no es una torre, es un puente? Es un puente que Sí, conecta los estamos edificios. conectados. Los conecta a todos los edificios. Sí, nosotros le decimos un monkey walk que conecta los 3 edificios del medio. Obviamente aquí están los penthouses, entonces como tienen sus propias albercas los penthouses, es un área, es un edificio un poco más privado, que son los de los extremos, y los 3 del medio, que son de las 2 albercas comunales, una como la que vimos acá, el gimnasio y luego la otra alberca, eso sí se van a poder conectar los 3 por arriba. Y tienen elevador para subir hasta este piso, ¿no? de la amenidad. Qué bueno. Oye, Bellarina, tengo algo importante que decir a la cámara. ¿Sí? Vosotros que estáis viendo el vídeo, aquí tenéis a Bellarina, que es un encanto. Cuando queráis venir a Cozumel, que os enseñe lo que es el desarrollo, que os va a tratar de maravilla, ¿no es así, Bellarina? Claro, de hecho ustedes saben muy bien que siempre en todos los lugares en donde hemos ido a ver desarrollos con Paco, estoy siempre a disposición para aclarar o ahondar sus dudas, pero el equipo que hacemos Paco y yo es siempre así, ¿no? Es colaboración de un ganar-ganar para el cliente y un ganar-ganar para el desarrollador. Estamos en medio haciendo esa mancuerna para hacer equipo. Bueno, pues si tenéis ya esa media decisión tomada de querer conocer este desarrollo en vivo, la disposición de Bellarina siempre está disponible, siempre que la aviséis con tiempo, porque a veces está haciendo tu trabajo, está en otro lugar, pero si a ti te avisan con 1 o 2 días de antelación, tú lo que haces es enseñarles el desarrollo y ayudarles en todos los papeleos, ¿no es así? Exacto. De hecho, también yo a Miguel le presenté a Sael, que ya lo has entrevistado, porque Sí. los extranjeros necesitan un crédito para extranjeros, pues él los puede ayudar, y también pues el fideicomiso, que es el trámite que él se ha especializado en hacer. Esa pregunta me la hicieron ayer precisamente en el canal. Soy extranjero, ¿tengo alguna dificultad para comprar en México? Ninguna. El fideicomiso lo salva y es muy fácil de hacer, tiene un costo, pero merece la pena por lo que tenemos de plusvalía, ¿es así? Exacto. Pues bueno, pues ya de aquí poco más ya podemos decir, Miguel. Muchas gracias Gracias por vernos y estar aquí con nosotros. a ti por atenderme de esta manera tan sencilla, tan buena, que nos has hecho estar cercanos a ti y a tu desarrollo. Y Bellarina, nos vamos a ir para abajo y vamos a ver qué pasa con Alex, ¿no? Perfecto, ojalá se haya podido... Porque vas a seguir acompañándome el día de hoy un poquito. Sí, claro. Tú eres la persona que me tiene que enseñar Cozumel un poco, ¿no? Claro, acuérdate que te conseguí el marino que te va a llevar a los lugares más recónditos de Cozumel para que no vean, para que digan, ok, Elemento es un proyecto, pero la grandeza de la isla es el complemento por el cual uno tiene que invertir aquí. Es que estamos cuando nada vemos más vendiendo desarrollo... un proyecto, estamos vendiendo un estilo de vida. Exactamente, cuando estamos en Tulum queremos enseñar lo que significa Tulum. Cuando estamos en Playa del Carmen lo mismo. Pero ahora que estamos en Cozumel y que tú llevas viviendo aquí unos meses, diría ya casi un año, pues ya tienes muy avanzado lo que significa vivir en Cozumel. Así es, de hecho una de las cosas que más le gusta a la gente es la tranquilidad, la seguridad y sobre todo que es tan pequeño todo que te permite movilizarte muy rápidamente. Bueno, En un día podemos darle la vuelta a la isla en menos de 2 horas. pues yo voy a parar aquí, voy a ver dónde está Alex, que no lo veo. Ah, está por allí con el perro. Este perro tan bonito que tenemos aquí, que se bañó en la alberca, su nombre, Vicente, qué bonito. Aquí acompañándonos. Alex, ¿has podido grabar con el dron? No, pero sí puedo tener autorización, solo que necesito iniciar sesión con una cuenta. Pues vamos a hacer esa cuenta. Ujú. Pero tengo que hacerlo a través de tu celular porque será más cómodo. Pues ahí tenemos el dron. Alex ha podido volar porque ha pedido permiso, le han concedido el permiso. Y ahí lo tenemos, estamos a punto de irnos porque Bellarina estaba ahí y al final hemos podido volar el dron. Está ahí. Ahí tenemos Bellarina y el dron ahí. Saluda.
saludo. Qué bueno. Pues vamos a ver las maravillas que está grabando Alex con el dron. Lo vamos a poner aquí en la sombra. Esta va a ser la caseta para la entrada de acá que va a tener, ¿no? Aquí no va a poder entrar cualquiera. Tiene dos de vigilancia, la primera y esta segunda. Sí, lo que él no te comentó, porque ya está totalmente vendido, es que esto alrededor del proyecto fueron terrenos residenciales que se vendieron. Empieza aquí, él construye su casa y sobre toda esta zona hay otros terrenos que ya están vendidos y que hay otros que están empezando a construir, pero son casas independientes que cada quien va a construir de acuerdo a su gusto. Bueno, y estaremos comunicados unos con otros en unos paseos para poderlos disfrutar en esta tranquilidad de lo que estamos escuchando. Y que esto invita a venir aquí, ¿eh? La persona que le gusta la naturaleza seguro que está diciendo yo quiero estar allí. Es como, imagínate, quizás a ti sí te gustan los perros, pero no tienes una experiencia de tenerlos. Una de las cosas que más aprecian los amos de las mascotas es la libertad que tienen de poder ser y no tener que estar encerrados, ni tener que dejar admirar o disfrutar todo lo que es la naturaleza. Está en su hábitat y se siente feliz. Y eso, hay muchos amos que quieren tener mascotas felices y saben que aquí pueden andar y no hay tanto problema de transporte, de que se la vayan a aplastar, de que se vaya a perder, porque es algo residencial y es muy, muy exclusivo. Qué bueno. Vicente, aquí tienes una botellita, ¿quieres ir a por ella? ¿Quieres ir? Vamos. Vámonos, vámonos. Ah, qué bueno. Sí, él está educado. Mírale. Es una buen perro. Llevas como 8 o 10 minutos grabando. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Mira, lo estoy persiguiendo al perro. ¿A quién estás persiguiendo? Al perro. Ah, ok, estás ahí con la cámara al lado. Bueno, ¿qué te parece la isla de Cozumel a la vista de dron, chaval? Bastante bonita. Bastante bonita, ¿no? Pues eso que nos dice Alex lo vamos a ver una vez que baje el dron y voy a saber qué bonito es esto de acá. ¿Merece la pena comprar aquí, invertir? Pues eso lo vamos a comprobar también con el dron. Nos vamos a ir ya, porque hay más cosas que conocer aquí en Cozumel. Yo aquí ya despido el vídeo de Elementos. Espero que haya gustado, pero lo que seguimos grabando en Cozumel también está impresionante, así que vamos a conocerlo. Ahí viene Alex con el dron, ahí está aterrizando prácticamente. Y para finalizar el desarrollo, tenéis este gran vídeo que creo que Alex nos va a regalar. Chavalote, bájalo ya, hombre. Es que está el perro que a lo mejor lo quiere morder. Yo lo agarro si quieres. Porque el perro a lo mejor lo va a morder. Esa es la preocupación. Aquí encima del carro. Encima del carro. Encima del carro, Alex. Es que está el perro atento al dron y le puede morder. Ese es el problema. Ahí lo va a aterrizar. Tranquila, no raya el carro. Ahí está. Qué bueno. Qué buena idea de decir cuidado con el perro, ¿eh?
propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar.